de Gobernación hace mención. Lo que estamos planteando es que no es posible mantener la existencia de una jurisdicción penal militar que amplía sus competencias investigando a militares que cometen gravísimas violaciones a los derechos humanos, fundamentado sobre un artículo que existe en el Código Penal Militar, que es el artículo 57, y que ya ha sido ampliamente debatido en este caso. Lo real, señora Presidenta y señores jueces de la Corte, es que la jurisdicción militar hoy en México, tal y como se aplica, contradice los estándares internacionales que reiteradamente este honorable tribunal en materia de derechos humanos ha desarrollado. Esta Corte ya ha dicho claramente que la jurisdicción militar no es un órgano independiente ni imparcial para juzgar graves violaciones a los derechos humanos. Igualmente, la Corte ha señalado que la desaparición forzada de personas no es ni puede ser considerado un acto de la disciplina militar. La desaparición forzada de personas es un crimen de lesa humanidad cuando se practica, como en el caso concreto, de forma masiva y sistemática, porque afecta principios universales que ya se encontraban establecidos a la fecha de suceder estos hechos. De manera pues, consideramos que el Estado no ha revertido sus afirmaciones de reconocimiento de responsabilidad que están establecidos en el escrito y que tanto la Comisión Interamericana como los representantes de las víctimas hemos hecho referencia en nuestros alegatos. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señor representante de la víctima. Le doy la palabra al Estado para una dúplica. Gracias, señora Presidenta, señores y señores jueces. Debe quedar preciso el reconocimiento de hechos que se ha hecho ante esta Corte en relación a la desaparición y muerte del señor Rosendo Radilla. Hemos reconocido la existencia del informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero solo en cuanto a los hechos se han reconocido los que son materia de esta litis y la existencia del informe, no toda la veracidad del informe, que quede claro. Nos reservamos el derecho de reconocer o no eso en otra ocasión, en otra jurisdicción, en otra controversia. 2. La ley del amparo es un recurso judicial efectivo, lo era entonces y lo es ahora. Hoy la ley de amparo nos señala que en el caso de una detención ilegal, basta que cualquier persona comparezca ante un juez y si conoce qué autoridad lo cometió, requisito para la desaparición forzada, si es posible el lugar donde se encuentra, pueda proceder inmediatamente a la intervención del Poder Judicial para hacerlo presente. No dudo que esas instituciones puedan ser mejoradas. La discusión de cómo hacerlo sin socavar la eficiencia del recurso será una consideración importante. Señora Presidenta, señoras y señores jueces, cuando hemos reconocido una historia, también hemos dicho de una evolución institucional, cultural, política y legal para incorporarnos al sistema de protección de los derechos humanos. Entender en qué contexto se dan unos hechos y a partir de la intervención de la competencia del sistema en cuanto a la Comisión y la Corte también significa aceptar bajo qué hechos decidimos someternos a esa jurisdicción. Enfrentamos el dolor del pasado y asumimos generar instrumentos y herramientas para que no se volviera a dar. Asumimos que la jurisdicción ante la Corte era una de ellas, para evitar que se dieran en el futuro, para someternos a su jurisdicción respecto de los hechos sucedidos ya ante la competencia de jurisdicción. Por ello es que respecto a los anteriores, señores y señoras, les pedimos que consideren que no son competentes. Es falso que el Estado mexicano, porque reconozca clarísimamente la competencia de la Corte para decidir si es competente o no, y exprese en el supuesto de que se declarase competente diversas argumentaciones, no está aceptando los hechos ni la competencia implícitamente. Los propios peticionarios y la Comisión han hecho argumentos ad cautelam. Pedimos que se reconozca que bajo ese mismo esquema el Estado pueda hacer sus propias argumentaciones. No está de acuerdo el Estado en que la jurisdicción militar, tal y como lo enuncia el peticionario, sea injusta, estructuralmente incompetente para dar justicia militar.
por varias razones, sus señorías. El ejército tiene incorporado y cada vez con mayor vigencia el respeto a los derechos humanos como parte de su mística. El ejército interviene, y celebro la aquiescencia de los peticionarios, en el combate a las organizaciones criminales para romper las cadenas de violencia que ponen al más débil a la esfera del más fuerte, que ponen al pacífico bajo la capacidad de daño de los violentos. Y les hemos pedido su intervención mientras recuperamos la capacidad del Estado de las instituciones ordinarias, mientras necesitamos romper los mecanismos de cobertura y corrupción que le dan a esas organizaciones criminales capacidad de operar en perjuicio de las personas. Porque reconocemos, uno, que el ejército incorpora los derechos humanos como parte de su mística. Dos, que es un ejército que está orgulloso de servir a su comunidad y que cuenta con prestigio. También reconocemos que el ejército y sus altos mandos y sus organizaciones militares tienen como principal propósito defender la disciplina y la obediencia para que ese ejército se contenga en el cumplimiento de esos deberes. Señora Presidenta, señores y señores jueces, frente a una larga discusión interna en el país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su momento decretó, y no hace mucho, en 1999 y en el año 2000, la competencia de las Fuerzas Armadas para cumplir tareas de seguridad interior, aquellas que evitaran un deterioro institucional tal que tuviera que llegar a la suspensión de garantías, aquellas que permitían que las Fuerzas Armadas apoyaran a las instituciones de seguridad pública a contener y defender orden y libertades básicas. Las competencias que la Constitución le da al presidente de la República para ordenar a las Fuerzas Armadas como su comandante supremo están previstas desde hace largo tiempo en la historia. Están previstas para que en materia de seguridad interior y defensa del exterior los cuerpos militares reciban y cumplan con sus instrucciones. Hoy, en un esquema donde las facultades del poder deben estar mejor regladas y legitimadas por la acción del Congreso, el propio presidente ha propuesto al Senado de la República una reglamentación de esas facultades y de la definición de lo que es la seguridad interior. La transición política e institucional de México avanza inclusive para regular las facultades del presidente para instruir a sus Fuerzas Armadas en estas materias y someter dichas facultades al Congreso. Señoras y señores jueces, solo pedimos que esta Corte nos permita ayudar y consolidar la garantía de no repetición de los abusos del pasado, reconociendo aquella competencia en donde, como Estado, podemos cumplir y tratar de satisfacer los deberes y los derechos de las víctimas. No es posible que se nos exijan las investigaciones más pertinentes sin reconocer en los sucesos históricos el hecho de que verdad que pasa, tiempo que pasa, verdad que se aleja, y que nuestras habilidades para reconocer plenamente y demostrar y aclarar todo lo posible frente al caso de don Rosendo Radilla cada vez son más limitadas. Lo que pedimos es que se reconozca nuestra voluntad política e institucional de desagraviar en la medida posible el caso de los familiares de Rosendo Radilla, de mitigar su dolor, de buscar reparar su daño. Nosotros, el Estado mexicano, estamos en la búsqueda de encontrar una solución amistosa porque no somos ajenos ni inermes frente a la tragedia que ellos han vivido. Y buscamos encontrar los mecanismos de reparación posible sin aceptar, en principio, la competencia de esta Corte por entender que en el contexto en que se dieron los hechos eran otras las normas, las jurisdicciones y los valores que imperaban en esa circunstancia y que regulaban esos hechos. Con todo respeto a la Corte, con ello contesto en principio cuál es la lógica política, histórica y jurídica sobre la cual presentamos nuestras objeciones, no para soslayar las responsabilidades del Estado mexicano, para afirmar su proceso institucional de transformación y con ello reiterar su compromiso con los más altos valores de las instituciones y de la dignidad humana. Gracias. Muchas gracias, señor agente del Estado. Pregunto ahora a los señores jueces si tienen alguna pregunta que hacerle a las partes. Jueza Abreu. Sí, gracias, señora presidenta. Por favor, a ver si la gente del Estado me puede aclarar. Creí entender cuando el perito estuvo haciendo su exposición
que los tribunales militares no podían extender su jurisdicción cuando estaban involucrados civiles. ¿Es así? Así es, su señoría. Bien, Sucede en estos casos, uno, que la propia Constitución inhabilita a los tribunales para juzgar y sentenciar a civiles, solo a militares en el ejercicio de la función castrense. Inclusive se establece en el Código de Justicia Militar la posibilidad de dividir la jurisdicción para los civiles y que la justicia militar la reserve para los militares involucrados en tales hechos. Sí, porque también creí entender que en el caso que nos ocupa, un tribunal militar estaba conociendo del mismo y que declinó a un tribunal ordinario. Y que entonces la Suprema Corte de Justicia determinó que no, que debía ser el tribunal militar que lo conociera. Entonces, ¿cómo es? A ver, no, perdón, es al revés, señoría. Cuando el Tribunal Superior, en este caso el Tribunal Colegiado, que es la instancia más alta en este sentido, tuvo que definir la competencia, lo hizo en función de la justicia militar, estableciendo que los hechos caían en el ámbito de la justicia militar, no de que no fueran de la justicia militar. De hecho, fue el propio Ministerio Público Militar quien en principio resistió competencia para conocer de los hechos, y fue un tribunal civil y de orden superior quien determinó que era obligación de él conocer y juzgar los hechos, y en su momento lo hizo con un militar del más alto rango. Gracias, juez. A ver, juez Maconi. Thank you. My first question is for the Commission, Senor Alban. As being a common law lawyer, I think you use the word arrest in relation to what happened to the victim. I hope I didn't misunderstand you, because I was a little bit concerned as to whether you were imputing to the army on that day the legal ability or capability to arrest a civilian, because the term arrest in my system means that it's legal, under a legal authority. And then I have a question for the state. Your Honor, probably there was a problem with the translation. The terms that I used were detention, and after that I used the term kidnapping. We don't recognize that the Army has the ability to legally ordain or to dispose or to order the arrest of a person. Thank you. Thank you for clarifying that for me. I should say I must thank all of you for very clear submissions. You have given me a great deal of information, which I didn't already have before. My next question is for the state, Mr. Secretary. And I don't think this is a matter of translation, but I understood you to say that it would not be right of this court to judge Mexico about something which occurred 50 years ago, the state of Mexico, about something which occurred 35 years ago. My question is, do you subscribe to the principle that a state is a continuous entity, but what changes within the state is the executive? Yes, of course. No, my question is on two accounts, Madam Judge. First, that we should not be judged by today's standards and by standards we accepted after the facts in relation to those facts, and that the effort of Mexico to institutionalize in a much proper way and to establish political and legal guarantees to avoid arbitrary actions by the state has to be recognized in whatever evaluation that the court should do. Thank you very much. Yes. Final question. In relation to Amparo, this was your latest submission, towards the end. You said that it's effective if the authority
is known, or if you know where the person is being held. But what of the situation where you do not know the authority and you do not know where the person is held? Would you say amparo is then an effective remedy? What would you then have? What would a citizen then have to do in those circumstances? Well, the problem about the forced disappearance is that it has to be established in order to have a legal remedy that an authority has intervened in the detention. So, at least an authority should be identified as of the deprivation of the freedom. It's difficult to have a remedy against this fact if you do not recognize the fact that it's been an authority, the one that has been involved in the deprivation of the freedom. So the fact is, the amparo is an act that tends to control the aggression against basic freedoms by an authority. If you do not identify the aggression done by an authority, amparo should not be a proper remedy. There should be other remedies as for the investigation of current crime. Excuse me, because to my mind, forced disappearance is a concept which I've never lived with. But in circumstances like this case, the authority was the army, but that's a large authority. And unless the victim's family, for instance, could identify which particular branch of the army, surely amparo would not be granted, and then you go and check in each army barracks, would it? Well, being a hypothetical question, Madam Judge, basically, I have to be honest, certainly an amparo would not be the most efficient way in such circumstances, but legally it could have been a proper remedy, but based on a conjecture of what happened 35 years ago. But the fact is that even during the investigation and the allegations, petitioners recognized that there were judges able to resist the action of the army, and even that they released persons, they say, against the wishes of the army. So there were remedies. This was not a totalitarian regime, but these excesses we accept are improper, but we do not accept that it was about the whole institutional reality of Mexico, even then. Thank you very much for answering me in my language. Sorry for the rest of you. Okay, thank you. Gracias, juez Macaulay. Juez Franco. Gracias, presidente. Quería simplemente agradecer a todas las partes por los muy valiosos elementos que han compartido con nosotros, pero no quisiera hacer preguntas en este instante. Gracias. Gracias. Juez Ventura. Sí, señora presidenta. He seguido con el mayor interés el debate que se ha dado entre los representantes y el Estado sobre la jurisdicción militar, debido especialmente a que en su intervención de hoy los representantes vuelven a solicitar a la Corte lo mismo que hicieron en sus escritos, que declare la nulidad de la reserva que interpuso el Estado mexicano al artículo 9 de la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas. Sobre este punto yo le voy a pedir tanto a los representantes como a los representantes de las supuestas víctimas como a los representantes o agentes del Ilustrado Estado de México una mayor elaboración sobre este punto, sobre lo siguiente. Yo estoy claro y lo que ando buscando son elementos de convicción sobre la jurisdicción o la competencia de este tribunal para pronunciarse sobre este punto, de que sí, el artículo 19 sobre la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados dispone que el Estado podrá formular una reserva al momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o de adherirse al mismo, a menos que, punto C,
la reserva sea incompatible con el objeto y fin del tratado. Esta Corte, me acuerdo por ejemplo los casos de Trinidad y Tobago, en que el Estado interpuso una excepción hecha a la Convención Americana. Únicamente esto se ha debatido a nivel de Convención Americana. Consideró que la reserva era contraria al objeto y fin del tratado y que consecuentemente no era compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Aquí, en el contexto de otro tratado, no de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las víctimas le solicitan a la Corte que, como consecuencia de una reserva que formule el Estado mexicano, se pronuncie en general, y me parece a mí que fuera del contexto del caso, sobre la invalidez de esta reserva en cuanto a la no pertinencia per se de la jurisdicción militar como un todo con la existencia de normas internacionales de protección a los derechos humanos. El Estado, por escrito, si mal no recuerdo, dijo que esta no es una corte de casación para declarar invalidez de normas. Dijo que esa es función de la jurisdicción consultiva de esta Corte. Ustedes en sus alegatos por escrito afirman que es suficiente para que esta Corte formule esa declaración de nulidad el que sea incompatible con el objeto y fin del tratado, la reserva en opinión de ustedes. Yo quisiera entonces alguna elaboración un poco más completa, primero de parte de los representantes de las víctimas y después del Estado, en cuanto a por qué en esas determinadas circunstancias de este caso concreto y en el marco de la reserva que México formula a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, esta Corte es competente para pronunciarse como un todo sobre la validez o no invalidez, o la pertinencia o no pertinencia, o la compatibilidad o no compatibilidad de la jurisdicción militar como un todo con estas normas de derechos de protección de derechos humanos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Representante de la víctima, por favor. Un segundo, por favor. Bien, con la venia de su señoría, procedo a responder la pregunta. En principio, efectivamente, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece que, y esto también lo hace remitiendo su interpretación al estatuto que da vigencia a la Corte Internacional de Justicia, en el sentido de que un Estado no puede alegar disposiciones sobre su carta fundamental para el incumplimiento de una obligación jurídica consignada en un tratado internacional. En este sentido, al oponer el Estado mexicano como fundamento de su reserva, el artículo 13 constitucional mexicano está implicando con ello la posibilidad de esta honorable Corte para pronunciarse respecto a la violación contenida, al derecho a que las desapariciones forzadas sean juzgadas, sean investigadas a través de la jurisdicción ordinaria, y en donde enfáticamente este artículo 9 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada excluye la jurisdicción militar respecto a estos casos. Esto es por sí mismo un propósito, es parte del objeto y fin
de esta Convención Interamericana, lo cual no solo se sustenta en el propio artículo 9 de esta convención, sino también en sus trabajos preparatorios, en donde las discusiones que se daban giraban en torno a la posibilidad de mantener en impunidad estos graves crímenes, más aún cuando se trataban de desapariciones forzadas cometidas bajo un patrón sistemático, en donde esto implicaría que no sería una desaparición forzada aislada, sino sería un crimen de Estado. Y por esta gravedad y dada la historia de esta práctica en Latinoamérica, a partir de su comisión esencialmente por miembros de las Fuerzas Armadas de cada Estado, se insistió en explicitar que la jurisdicción militar debía ser excluida del conocimiento de casos que entrañaran desapariciones forzadas de personas. Alega el Estado que esta Corte no es una Corte de casación, es decir, que pudiera pronunciarse respecto a la incompatibilidad de una ley respecto del ámbito material de análisis de esta Corte. Sin embargo, esta situación no se presenta en el caso que nos ocupa, en tanto que en diversas ocasiones el Estado mexicano ha argumentado desde las Cortes nacionales, pero también durante el proceso de litigio ante la Comisión Interamericana, que la jurisdicción militar debe operar conforme lo establece el artículo 13 constitucional, y en tanto que México ha opuesto una reserva a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, los casos pueden y deben entonces, apegados a ese artículo 13 constitucional, ser conocidos por la jurisdicción militar. Con esto quiero decir que en ningún momento esta honorable Corte se pronunciaría sobre una situación abstracta. Si bien es una situación de desaparición forzada respecto de un caso, este representa lo que ha pasado sistemáticamente en algunas ocasiones en que se ha intentado combatir dicha jurisdicción, dicho fuero de guerra, a partir, por ejemplo, de la presentación de la demanda de amparo. Lamentablemente, la demanda de amparo o su establecimiento en su respectiva ley establece en su artículo 10 que las víctimas o las partes ofendidas en un proceso penal, como lo serían los familiares de los desaparecidos y las desaparecidas, solo pueden acudir a interponer demanda de amparo en cuestiones de reparación del daño y por el no ejercicio o desistimiento de la acción penal. En ningún caso y por ningún motivo las víctimas o los ofendidos podrían presentar una demanda de amparo para impugnar la competencia del fuero militar. Esta situación es aplicable en el caso en tanto que efectivamente la señora Tita Radilla interpuso una demanda de amparo para impugnar el fuero militar. Esta demanda de amparo se desechó de plano conforme a lo expuesto recientemente en virtud del artículo 10, y su revisión, el recurso de revisión que se interpuso frente a esa primera negativa, tuvo la misma suerte. Ambas instituciones judiciales decidieron que las víctimas y los ofendidos, es decir, confirmaron que no tienen derecho. Perdón que le interrumpa, pero ¿qué tiene que ver esto con la pregunta que le hizo? En el sentido de... podría ser el vínculo. Exactamente, concluiría en que no es un caso abstracto, esto se aplica y se usó en el caso concreto, y que en definitiva esta situación, como lo ha expuesto y alegado el Estado en diversos documentos que forman parte de esta litis, se da excluyendo la jurisdicción o la posibilidad de aplicar la Convención Interamericana en virtud de la reserva que se formuló, fundamentada en el artículo 13 constitucional, que de modo consistente la judicatura usa para excluir
del conocimiento de las jurisdicciones ordinarias, los abusos que cometen los militares, para permitir se siga manteniendo esta extensión de su competencia a cualquier delito, sin importar o hacer una distinción expresa de que se trate de delitos específicamente que atenten la disciplina militar. En virtud de esto, pues se hace notar que, habida cuenta la prohibición de alegar un artículo constitucional para incumplir con un tratado, y más aún cuando lo que se pretende incumplir es el objeto o uno de los objetos y fines de ese tratado, estaría esta reserva caracterizada de invalidez y por lo tanto debiese ser declarada nula, y entonces poder aplicar las disposiciones o los alcances que respecto dicha reserva quiso limitar. Muchas gracias. Gracias. La palabra entonces al Estado. José Benia, señor secretario, señora presidenta, muchísimas gracias. A reserva de que el Estado desarrolle con mayor profundidad este punto en el alegato final, quisiera hacer los siguientes comentarios. En primer lugar, debemos tener en cuenta que todo el régimen de reservas en derecho internacional debe ser analizado a la luz de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Ese es el instrumento que regula el régimen de reservas en derecho internacional. En los trabajos que ha venido desarrollando en los últimos años el relator especial en la materia en la Comisión de Derecho Internacional, el profesor Alain Pelé, ha llamado siempre la atención de los Estados sobre la importancia del diálogo entre las partes para aquilatar los alcances de una reserva y su eventual compatibilidad con el fin y objeto del tratado. En el caso que nos ocupa, la reserva que interpuso México, que formuló México al momento de ratificar el tratado, no ha sido objeto de objeción alguna por ninguna de las partes en el tratado, ni de señalamiento tampoco de parte del depositario del tratado, es decir, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos. Más aún, México, como Estado observador del Consejo de Europa, se somete año con año al Observatorio Europeo en materia de reservas a los tratados. Me tocó a mí estar presente como consultor jurídico de la Cancillería en la ocasión en la que el Comité de Derecho Internacional del Consejo de Europa revisó las reservas formuladas en el periodo que abarcaba ese examen a los distintos tratados de derechos humanos, sin que ningún Estado del Consejo de Europa emitiera pronunciamiento alguno en torno a la reserva formulada por México a esta convención. Debo señalar también que la Convención de las Naciones Unidas, de la que México también es parte y que es un instrumento posterior a la Convención Interamericana, por lo tanto la expresión más reciente del derecho internacional en la materia, no contiene una disposición análoga a la del artículo 9 de la Convención Interamericana, lo cual me lleva a decir que, en el contexto de los travaux préparatoires en las Naciones Unidas no se consideró que una disposición como el artículo 9 fuera esencial al fin y objeto que perseguía la Convención de las Naciones Unidas, que es idéntico, el fin y objeto es idéntico al de nuestra Convención Interamericana. Ahora voy a argumentos de derecho interno. Conforme al artículo 133 de la Constitución mexicana, para que el Senado de la República pueda aprobar y autorizar al Ejecutivo Federal a ratificar un tratado, debe asegurarse de que el tratado es conforme a la Constitución. En este sentido, la formulación del artículo 9, que excluye expresamente la jurisdicción militar de conocer del delito de desaparición forzada, y hubiera impedido que México se vinculara a este tratado de no haber formulado la reserva. La reserva está formulada, y ruego a los señores jueces, a la Corte, que la valoren en ese sentido, con el fin de aclarar
que la jurisdicción militar en México no constituye en el sentido del tratado una jurisdicción especial, sino una jurisdicción especializada, algo que es fundamentalmente distinto. La Corte, sin embargo, puede analizar el caso que nos ocupa con fundamento en cualquier otro instrumento de derecho internacional, ya sea de soft law o de hard law, de los que México es parte, y así como con base en la jurisprudencia de la misma Corte o de la Corte Europea. Y así lo ha reconocido México en la respuesta a la demanda. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor agente del Estado. ¿Usted no tiene más preguntas? Gracias, juez Ventura. Juez García Sayán. Gracias, presidenta. Ha sido realmente muy ilustrativo el debate de esta tarde y también las presentaciones de la mañana y el debate en torno a la pericia que escuchamos. Yo quiero hacer una primera pregunta dirigida a la representación de la presunta víctima y a la representación del ilustre Estado de México, que tiene que ver con el marco jurídico de los hechos ocurridos en 1974. Producto, según toda la información que obra en el expediente, de una operación de agentes del Ejército. La pregunta es la siguiente: según parece, en ese entonces no se había decretado un estado de excepción que le atribuyera al Ejército las funciones de policía. Mi pregunta es de una reflexión, más que de hechos, de derecho, ¿no? ¿Qué reflexión jurídica se extrae de ese dato, ¿no? El hecho de que el Ejército, que no está previsto en las normas constitucionales y legales para efectuar operaciones de policía, realizara un acto en el que se privó de libertad a una persona, según la información disponible, en una típica acción de policía. ¿Eso acaso? Esa es la pregunta. ¿Y tiene alguna repercusión jurídica en poder considerar o no a estos actos como actos del servicio militar, actos de operación de la función militar, si es que se carecía, como aparentemente se carecía, de un estado de excepción que le entregara el manejo del orden interno en parte del país al Ejército? Esa es la primera reflexión que pediría a la representación de la presunta víctima y al representante del ilustre Estado pudiera compartir algunas ideas al respecto. Sí, gracias, Consuvenia. Efectivamente no había un estado de excepción. Los estados de excepción han sido ampliamente debatidos y determinados en su definición por esta honorable Corte, pero también en otras cortes regionales como la Corte Europea y a su vez también por la Corte Internacional de Justicia. Un estado de excepción implicaría la suspensión de ciertas garantías. Esta honorable Corte ha incluso, con fundamento en el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aludido y determinado que no todas las garantías son suspendibles. Y dentro de estas, efectivamente, se encuentra el derecho a la libertad personal, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, así como también el derecho a la personalidad jurídica, todos estos en relación con el artículo 8 y 25 de la Convención Americana. Cabe señalar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, México la ratifica y tiene vigencia en el año de 1982, y que esto podría en algún momento servir de base para el Estado para alegar que no tenía obligación de acudir al procedimiento que establece la Convención Americana para poder levantar las garantías y declarar un estado de excepción. Sin embargo, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, que es materia de competencia de esta Corte, implica necesariamente para los estados la garantía de, el deber de garantizar ciertos derechos mismos que no son suspendibles en el entendido de que son consustanciales para los estados
aspirar a una verdadera democracia. Y efectivamente no existía la posibilidad para que el ejército mexicano, conforme a las leyes mexicanas, cubrieran funciones de seguridad pública. La Constitución mexicana establece que el ejército solo podrá ejercer sus funciones como tales, las funciones militares, frente a una amenaza del exterior o bien un desorden interno que ponga en riesgo a las instituciones. Esto no ocurrió en la época de los hechos, no había una amenaza externa ni tampoco había la afectación al orden público de forma grave que implicara la necesidad de poner al ejército en su combate. Esto implica que las funciones del ejército mexicano, conforme a la Constitución, están ceñidas a exclusivamente operar frente a un enemigo, ya sea al interior o hacia el exterior. Y si el Estado pretendiese ver a los movimientos sociales y políticos del pasado, así como a los individuos y organizaciones que, en vista de la búsqueda no satisfecha de justicia social, hayan incluso recurrido a las armas. Esta situación, de cualquier modo, efectivamente sí está al margen de la ley, pero no es suficiente elemento para poder actualizar los supuestos en los que la Constitución mexicana facilitaría o facultaría la posibilidad de la intervención del ejército para su control y reordenamiento. Gracias. Muchas gracias. Una pequeña precisión es, la Constitución establece, señor juez García Sayán, la Constitución mexicana establece la posibilidad de que el Congreso de la República decrete el estado de excepción. Ese artículo se encontraba vigente para la fecha de los hechos, es decir, 1974. Sin embargo, en ese momento no había ninguna alteración o ningún decreto ni marco jurídico que estableciera la suspensión de garantías. Por tanto, los actos de detención realizados por el ejército, desaparición forzada y torturas que han sido alegadas, no se cometen sobre la base de funciones excepcionales asignadas en el marco constitucional, lo cual implica, para responder a su pregunta, que no eran actos del servicio las detenciones arbitrarias porque no habían facultades ni limitación de garantías autorizadas por la Constitución mexicana. Gracias. Gracias. La gente del Estado. Señora Presidenta, señoras y señores jueces, si entiendo la pregunta, se limita a establecer si en la época de los hechos existía facultad del Ejército para intervenir en ciertas tareas fuera del estado de excepción y que tuvieran que ver con seguridad pública. Ciertamente, desde el siglo XIX se establece la facultad del presidente de la República para mandar a las Fuerzas Armadas en dos ámbitos: seguridad interior y defensa exterior. El concepto de seguridad interior realmente no se desarrolló en México, aunque hay algunas legislaciones que le establecen facultades al ejército para actuar en caso de desastres, el caso del combate al narcotráfico en determinadas zonas, etcétera. Realmente no se ha desarrollado en toda su extensión, sino hasta los 90s y 2000s, en que la Corte, como intérprete de la Constitución, señala que cuando una situación se deteriora, pero no al grado de justificar una excepción de garantías, pero sí rebasa la capacidad inmediata de las instituciones de seguridad pública para contenerla, el Estado, el Ejército, las Fuerzas Armadas, bajo instrucciones del presidente de la República, pueden entrar al apoyo de esas tareas. Aquí, ¿qué significaría? Nada más señalar que si la Corte interpretó la Constitución, un texto que está vigente desde el 19, podría señalarse que esta facultad podría existir en la época de los hechos. La verdad es que no había interpretación de la Corte en el término de seguridad interior, y es algo que hoy explica por qué el presidente de la República mandó al Senado de la República como Cámara de Origen la iniciativa que trata de desplegar
qué se debe entender por seguridad interior para los efectos de las facultades de las Fuerzas Armadas y cuáles son los procedimientos que debiera seguir el presidente de la República cuando la situación lo permita, a fin de establecer o señalar la oportunidad y el grado de consenso que existe para que las Fuerzas Armadas sean convocadas a estas labores que serían definidas como amenazas a la seguridad interior. Sí, en principio, ante la indefinición del concepto de seguridad interior, pero su póster definición por el intérprete constitucional bajo el tema mexicano, que es la Corte, pues le podría decir que en la época de los hechos no estaba definido con claridad el tema, pero que sin que haya mediado legislación posterior después, se estableció que esa facultad podía involucrar el llamado de las Fuerzas Armadas a apoyar instituciones de seguridad pública para contener ciertas situaciones en donde las propias capacidades de las fuerzas de instituciones de seguridad públicas no tenían capacidad para enfrentarlo, pero que a su vez no tenían un deterioro tal que justificara una suspensión de garantías. ¿Otra pregunta? Sí. Gracias, señor. Muchas gracias. ¿Tiene otra pregunta? Muchas gracias. Yo quisiera pedirle a... Sí, por favor, señor representante de la Ilustre Comisión. Señora Presidenta, honorable juez García Sayán, la Comisión quisiera simplemente hacer una puntualización a pesar de que la pregunta estuvo dirigida a las otras partes. Esta Corte, en su sentencia dictada en el caso Zambrano Vélez contra Ecuador, se refirió al extremo cuidado que deben tener los estados al utilizar las Fuerzas Armadas para controlar una situación de protesta social, una situación de disturbios internos o violencia interna. Antes de esa sentencia ya la Corte, en su decisión en el caso del retén de Katia, Montero Aranguren y otros contra Venezuela, dijo, y me permito citar textualmente, los estados deben limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo y no a la protección y control de civiles, entre tanto que es propio de los entes policiales. Nada más. Gracias. Juez García. Muchas gracias. Mi segunda pregunta, no sé si va a poder ser respondida en toda su amplitud ahora, es posible que no, de manera que podría quedar en parte diferida para el alegato escrito. Y está dirigida particularmente a la representación del Estado, sin perjuicio de que las otras partes quieran hacer también un comentario, que es la interpretación que se ha hecho en la jurisprudencia mexicana de la disposición del artículo 57 del Código de Justicia Militar, el numeral 2 del artículo 57, el 2A, ¿no?, en donde establece que es una de las circunstancias para que sea competente la justicia militar que hubieran sido actos cometidos, me refiero al inciso A, actos cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo. Es decir, son dos circunstancias que no tienen que aparecer concurrentemente, ¿no? Una es que sea en los momentos de estar en servicio y la segunda con motivo de actos del servicio. Actos del servicio es algo que se ubica más dentro de lo que pudiera ser el ejercicio de funciones obedeciendo a órdenes emanadas de un superior, ¿no? Pero la duda que tengo y que comparto con las partes para escuchar alguna reflexión o el conocimiento de la jurisprudencia al respecto es cómo ha sido interpretado este tramo que dice en los momentos de estar en servicio. Vale decir, podría llegarse a la interpretación o se ha llegado a la interpretación de que un hecho delictivo cometido por un miembro del ejército estando en servicio, sea cual fuere la naturaleza del acto delictivo, por ejemplo, una riña con un amigo, con un familiar, con su cónyuge y que termina en un homicidio, ¿no? Esa circunstancia que no es un acto de servicio, sino es un hecho delictivo cometido estando de servicio, no sugiero abrir acá una reflexión doctrinal al respecto, sino saber cómo es que esto ha sido interpretado en la jurisprudencia de la justicia militar mexicana. Gracias. Con su venia, Presidenta. Mire, a fin de ser totalmente responsable al respecto, yo creo que lo que nos toca es presentar los alegatos
un desarrollo jurisprudencial del tema. Me informa el general Chávez, que me acompaña, que es procurador militar de las en el Ejército, que existe ese desarrollo jurisprudencial, y yo me comprometo a hacérselos llegar en el alegato final a fin de esclarecer. Pero en principio sí le puedo decir que en este sentido la jurisdicción militar tiene un enfoque funcional, no personal, y siempre está en el contexto de que se esté cumpliendo una instrucción dada en el contexto de la función militar o en el ámbito de los servicios militares, pero a costa de no usurpar el poder jurisprudencial que tiene la Corte. Le ofrezco presentarle los precedentes a la Corte en el alegato final. Y una última pregunta que sí pido que se incorpore como respuesta en los alegatos escritos, porque no hay forma de que haya tiempo ahora y que tengan esa información necesariamente aquí. Habida cuenta de la reflexión que ha hecho la representación del Ilustre Estado en lo que respecta a la importancia que en el presente tiene en la valoración del gobierno de los Estados Unidos mexicanos el papel del Ejército en la seguridad interna, la pregunta es si al darse ese tipo de atribuciones y de funciones en tiempos recientes, esto ha tenido alguna repercusión en la cantidad y en la calidad de procesos ventilados ante la justicia penal militar mexicana por hechos de alegadas violaciones a los derechos humanos. Y si ha sido así, ¿cuál ha sido el efecto cuantitativo y cualitativo de ello que podría ocurrir como un efecto inercial normal por haber una presencia de las fuerzas militares en operaciones de seguridad interna, con todas las consecuencias complejas que eso acarrea? Y por supuesto solicitarle también a la representación de las presuntas víctimas y a la Ilustre Comisión si pudieran alcanzar algunas reflexiones o información sobre ese aspecto. Eso sería todo por mi parte, Presidenta. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Yo tengo también algunas preguntas y veo que el mayor interés de los jueces está en la justicia militar. Y quiero plantear un poco la última pregunta del juez García Sayán desde otro punto de vista. Me gustaría una reflexión en el alegato final de por qué la justicia militar, por qué, porque es una excepción naturalmente al principio de igualdad. O sea, todos deben ser juzgados por tribunales ordinarios y esto, la justicia especializada es de alguna manera una excepción. Puede ser justificado o no, pero es una excepción. Me gustaría saber qué razones habría para que hubiera justicia militar. Segundo, quisiera que me dieran información, cualquiera de las partes, sobre si ha habido muchos casos de violaciones de derechos humanos en que la justicia militar haya condenado a militares. Si hubiera habido muchos casos, ¿cuántas violaciones de derechos humanos han terminado el juicio en una condena a militares? Y segundo, ¿cuánto en promedio duran estos casos? ¿No? Después tengo una pregunta que pueden contestar, yo creo, ahora, y quería preguntarle al Estado si él hace una distinción entre lo que es la continuidad de los efectos de un delito con los delitos permanentes. Porque usted habló que en la desaparición había continuidad de efectos. Y le quiero preguntar si esto quiere decir que no admite que sea un delito permanente que sucede todos los días hasta que se encuentran los restos. Muy bien. A ver. En cuanto ¿por qué sostenemos nosotros que la jurisdicción militar no rompe con el principio de igualdad? Es decir, no necesita ahora, eso lo puede hacer en el alegato. No, porque yo presumo que necesitan más reflexión. Ok, muy bien. Lo que le ofrezco es una información consistente con lo que el Estado mexicano presentó ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra recientemente en esta materia. Y en cuanto al principio de continuidad de sus efectos o delito permanente, la Corte ha sostenido que en estos casos solo deben analizarse bajo la norma aquellos efectos que se hayan dado
con posterioridad a la entrada en vigor. Nosotros sostenemos que en este supuesto ya existió una presión más que fundamentada para asumir la lamentable muerte de don Rosendo Radilla. Reconocemos que a partir de entonces también se debe tener la complejidad para que el Estado pudiera investigar suficientemente los hechos, pero reconocemos el dolor que significa no poder esclarecer esos hechos completamente para la familia de las víctimas, no lo negamos y estamos dispuestos a actuar en consecuencia. ¿Ustedes tienen en México delitos que son permanentes, como el secuestro? Sí. O sea, la noción del delito permanente la conocen. Sí, claro. Está prevista en el Código Penal Federal. Bien. Y en casi todas las legislaciones. Por lo tanto, me gustaría una reflexión de por qué la desaparición, o me está diciendo usted que no es que no sea delito permanente, sino que esta Corte solo puede conocer los efectos que continúan. ¿Es a eso partir lo que me de está eso, diciendo? sí, a partir es de eso eso lo que me está diciendo. La jueza Abreu le hizo una pregunta sobre el juzgamiento y yo quiero simplemente ratificar la idea que tengo que la diferencia de lo que usted dijo y lo que el perito dijo está en la definición de qué es juzgar. ¿Y usted entiende que juzgar significa declarar inocente o culpable a una persona? A ver. Y no pronunciarse sobre una víctima que es civil? ¿Es eso lo que dijo delante? No, yo le pregunté a él cuál era su opinión de cuál era el ámbito del juzgamiento en la materia penal. Sí, pero usted le contestó a la jueza Abreu, cuando ella le pidió una explicación, le contestó que la Corte Suprema había decidido en favor del Tribunal Militar, ¿no es verdad? ¿Y por qué decidió en favor del Tribunal Militar? Supongo que porque el autor era un militar. No solo eso. O porque la víctima era un civil, o la víctima siendo civil implicaba que no debió conocer el militar. Esa es la pregunta que estoy haciendo. Si la calidad de la víctima incide en la competencia del Tribunal Militar o no incide. La calidad de la víctima no. La calidad de la víctima. La Corte ha sido consistente y en México la práctica es consistente que cuando la competencia deviene en función de una cuestión ordinaria militar es la calidad del sujeto activo. Es la calidad del sujeto activo, sí. Ya. Pero y ahí entiende usted que juzgar es decir inocente o culpable respecto del sujeto activo. Sí. Ahora, perdón, señor adelante, presidente. Adelante. Sí. No significa que en otras ocasiones la calidad del sujeto pasivo no sea un elemento para definir competencia. Lo que quiero decir es que en interpretación del artículo 13 está muy claro que ha sido consistente la Corte en señalar que es la calidad del sujeto activo el factor relevante para definir si es ordinaria o no, en razón de función. No es una mera calificación de que basta que sea militar para que se afirme. Está claro y el Estado reconoce que los actos de militares fuera del servicio no son de competencia de la jurisdicción militar y que el hecho de que la víctima sea o no militar no es relevante para definir la competencia. Lo que decía el perito es que reformas recientes le daban a la víctima otro papel, que no se había cuestionado eso. Así es. Gracias. Y esta es mi última pregunta para claridad de la Corte. ¿Qué hechos ha reconocido el Estado? La desaparición. Porque eso es algo que he leído los hechos que reconoció en la contestación de la demanda, pero cuando usted nombró, omitió algunos. Entonces, quiero tener claridad de qué hechos está reconociendo el Estado. ¿Quieres contestar eso rápido, Patricia? Muchas gracias, señora presidenta. La posición del Estado sigue siendo la misma que la que se contiene en la contestación de la demanda. No ha habido ninguna variación al respecto. El señor agente del Estado lo que enfatizó fue que México no controvierte los hechos y habida cuenta la jurisprudencia de esta honorable Corte, puede hoy en día, lamentablemente, presumirse la muerte del señor Rosendo Radilla. Ya, pero eso no lo reconocen, ahí están admitiendo lo que dice la Corte, pero ustedes reconocen los hechos de que desapareció, de que presumiblemente está muerto, de que fue detenido, etcétera, 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 lo que está en su contestación de la demanda. Sí, pero lo que yo quise aclarar contestando a los peticionarios, que el hecho de que reconociéramos el informe de la comisión frente a otras decenas de casos,
no significara que reconociéramos la existencia de todos los hechos contenidos en ese informe. En el informe, sí, eso me quedó muy claro. De la comisión. De la comisión. Sí. De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La comisión, el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoce la existencia del informe, pero no su contenido. De todas las otras personas. Circunscribimos nuestro reconocimiento a los hechos materiales. Muy bien. Todavía una última pregunta, y que también yo creo va a quedar para los alegatos. ¿Qué consecuencia jurídica le podría atribuir el Estado de México a un reconocimiento de hechos ante esta Corte si está diciendo que no tiene competencia esta Corte? ¿Para qué reconoce los hechos ante la Corte si no quiere que esta Corte conozca de esto? ¿Qué consecuencias le asignaría a usted? No, bueno, estrictamente reconocer la competencia de la Corte para definirse sobre su competencia y ad cautelam presentar alguna argumentación en caso de que no fuera escuchada la argumentación del Estado en cuanto a la incompetencia de la Corte. Eso lo entendí. Esto quiere decir que el reconocimiento de hechos es válido en la medida en que la Corte decida que sí tiene competencia. ¿Sí? Esto era. Así quedamos, realmente hubo claridad sobre esto. Y yo creo que con esto habríamos terminado la parte de la audiencia oral. Solo me queda, antes de levantar esta audiencia, recordar a las partes que de conformidad con lo dispuesto en la resolución de la Corte de 29 de mayo de 2009, la Comisión Interamericana, los representantes de las presuntas víctimas y el Estado cuentan con plazo hasta el 14 de agosto de 2009 para presentar sus alegatos finales escritos en relación con excepciones preliminares, fondos, reparaciones y costas en este caso. Este plazo es improrrogable e independiente de la remisión de la grabación de la audiencia pública, que sin embargo se envía muy rápidamente. Bueno, quiero agradecerles, esta ha sido realmente una audiencia ejemplar. Les agradezco a las partes la buena disposición que han tenido, una conducta irreprochable, y con esto levanto la sesión.